hay dos cosas muy particulares porque en este viaje que cuenta Abril, nosotras íbamos con dos organizaciones muy distintas y una era la organización zapatista, pero, o sea, colaboradoras diciendo nos interesa el zapatismo, no tenemos nada que ver con los zapatistas en un sentido de que no hacemos parte del zapatismo, ¿no? Es ser zapatista y no ser zapatista a la vez, y eso hay que entenderlo en la medida en que nosotros también podemos ejercer una influencia que determine cambios y accidentes complejos en lo que han estructurado como organización. Entonces decíamos, ok, nos interesa hablar de zapatismo, pero no somos zapatistas. Y dos, estábamos hablando de una organización que se llama del el Movimiento Libre por Kurdistán, o Rojava. Y la gente nos preguntaba, pero ¿cuál es la relación? Y nosotros decíamos, somos dos modelos políticos de construcción de territorio. Nunca hablamos de que la idea del confederalismo democrático, la idea de crear una nación de múltiples etnias, religiones, procesos, que es la idea de Rojava y de Kurdistán, estuviera ligado con la idea del común. Pero hoy, después de leer los comunicados zapatistas y entender que se está pesando el común desde 1998 más o menos en el zapatismo, según yo, y esto según algún texto que encontré por ahí, ellos dicen el común es la nación y no es la idea original de nación bajo la idea política, ¿no? Sino que nación es la conjugación de varias ideas, pero también de una responsabilidad al respeto, de la igualdad. Y eso es una cosa que me parece que hoy compacta o crea una negociación entre lo que es el movimiento de Rojava y lo que es el movimiento zapatista. Hoy mucho más cercana. Se han escrito muchos libros sobre estos dos movimientos, sobre los caracoles y las comunas, el pensamiento femenino y feminista en ambos movimientos, la lucha de las mujeres armadas. Pero hoy siento que hay otro nivel de conexión en la lógica de la nación o de un confederalismo democrático pensado en el zapatismo como el común y enrollaba como el confederalismo. Eso es un punto abierto y no lo sabemos. Tal vez, no sé si ustedes conozcan un poco de ese movimiento o tal vez no. No sé si en México sea muy conocido o no también. Sé que hay algunas compañeras de ese movimiento en México, pero también no sé hasta qué punto han llegado a nivel académico y a nivel de acción, pues. Nosotras hicimos un documento chiquito, pero sustancioso, con muchos puntos. Y lo de la geografía aquí es vital, ¿sabes? Porque para pensar como un nuevo camino del zapatismo y entender desde dónde estaban hablando, según mi perspectiva, yo me fui a los estudios oceánicos, al pensamiento oceánico y a la transformación de la idea de pensar toda la historia a través de la tierra, sino pasar a pensar toda la historia a través del mar. Y eso implicaba, y no solo implica, o sea, no es un binarismo ni un dualismo, sino que el mar tiene fuentes hídricas y también está otra disciplina ahí muy relevante que es la hidrología. ¿Sí? Y en la hidrología subsiste lo que se llama la hidronecrología también, que es el necropoder en lo hídrico y está asociado a los caminos de muerte y a los fluidos de muerte de los territorios, pero también de las personas que los habitan. Esto tiene una larga historia en Chiapas y no solo a través del océano y de la transferencia de mercancías y de recursos humanos y naturales, que ahora yo creo que en el zapatismo tendrían que llamarse bienes comunes y no recursos naturales, bienes comunes. De los bienes comunes en el siglo XVIII, XIX, sino sí, también a través de los procesos de esclavitud de los mayas fuera de México, que esto también es otra forma de pensar completamente diferente y es una puerta que abre el zapatismo cuando visitan Cuba con el barco. O sea, el barco sale de México el 3
de marzo, el 3 de marzo del 2021. Y como el 4 o el 5 de marzo del 2021 visitan Cuba. A mí me causaba eso mucha impresión y yo decía, pero ¿por qué? Entonces hacen unas narraciones fantásticas y luego dicen, tenemos problemas técnicos y tuvimos que parar. Pero hay una realidad mucho más profunda y es que el Estado en México permitió la esclavitud de los mayas ilegal y los mayas salieron de Yucatán y de Belice hacia Cuba. Hoy los mayas integran parte de las poblaciones cubanas y no son aceptados como indígenas. Eso es otra forma de lo paracolonial, y eso un poco lo discutíamos con Dani y con Mauricio, y era así, lo paracolonial solamente hablaba de posibilidades de resistencia paralelas a lo precolonial, lo colonial y lo poscolonial. Si había un camino paralelo que nunca se había dibujado, yo le decía, sí hablamos de resistencias, pero también hablamos de los procesos de poder escondidos que no se tienen en cuenta en la narración de la colonialidad. Las sociedades cubanas se entienden como sociedades afrodescendientes, ¿sí? Pero negras y blancas. En ningún momento se instituyen como sociedades de una mezcla más amplia, como puede ser la mezcla con los indígenas mayas. Y aquí hay una historia por descubrir, o nuevamente sale esta palabra, pero hay una historia por revelarse, por salir de la oscuridad a la superficie del mar. Y esa historia solamente se está contando ahora porque acaban de descubrir un barco en 2020 que certifica materialmente que las personas que se perdieron en un documento, que se hablaba del documento, se perdieron 25 mayas que estaban ilegalmente en ese barco. Después de 200 años encuentran el barco y ahora están haciendo un museo acuático en Yucatán. Entonces todo esto va a cambia los hilos de la historia y cómo se narra, incluso los procesos de independencia, los procesos de equiparación cultural y imperial en México. Si los aztecas dominan toda la historia, si los mayas pelearon con los aztecas, si el movimiento transatlántico esclavo solamente es hacia el interior de las Américas o si hubo movimientos que salieron hacia el exterior de las Américas. Los mayas son uno de esos e integran la cultura cubana, una parte de la cultura cubana. De hecho, hay unas zonas, y esto lo supe porque los zapatistas se movieron por ahí, por ejemplo, hay un pueblo que se llama Milpa. La palabra Milpa es una palabra maya y fue a parar a un territorio específico de Cuba. Pero bueno, todas esas pequeñas cosas que para mí son amplias y llenas de hallazgos y de grandes historias por contar de otra manera, eh, vienen a transformar la idea de que la colonialidad ya está contada también. Y por eso a mí me interesaba mucho esta palabra de lo paracolonial, porque lo paracolonial dice, bueno, tenemos que fijarnos en el agua, y es porque el agua es fluida, tiene corrientes, siempre está en movimiento, hay múltiples dimensiones, y porque eh, lo que está en un lado del mundo llega al otro lado del mundo a través de esto, ¿no? Y no solo hablamos del comercio y de las navegaciones, sino de las capas escondidas, de los naufragios, de los tesoros que quedan por dentro. Hicimos una compilación aquí ya veo que estaban haciendo anotaciones, tal vez Dani o Mauro, y era lo que, bueno, comentábamos que queríamos ligar los 20 comunicados del 2023, parte de esos comunicados, con la caravana zapatista del 2021 o el Cuadrón 421 a Europa. Y que la palabra que ligaba todo esto era la palabra sin título, sin nombre. Y luego decíamos, ok, ¿qué implica el tener título y el no tener título en lo común? Y hablábamos de que entonces lo que hay es una ruptura de múltiples, de la idea de nominar algo, de denominar algo.
Entonces, como hoy en el proceso neoliberal, colonial, independentista de México, existen contratos, existen títulos y bajo la ley se crean contratos de la tierra. Esto en el siglo XVI era la nominación y ahí está como la clave para entender cómo la historia eh, plantea la propiedad. Cuando Cristóbal Colón dice, esto es la Nueva España, la española, Aguanajaina en República Dominicana, plantea la propiedad cuando lo nombra, le pertenece al Reino de España. Pero hoy, 5 siglos después, estamos hablando de eso, pero a partir de papeles, de títulos de propiedad que también dan nombre, pero que el nombre pasó a ser un título y el título pasó a denominar qué es y de quién es. Nosotros tomamos como fragmentos también de uno de los comunicados, eso lo hizo Mauro, y dentro de eso pensamos, bueno, ¿por qué el común es lo más radical? Es una apuesta tan radical para pensar y tan contraria a pensar la certificación y la privatización. ¿Por qué los zapatistas están explicando que el mayor problema que existe en todo esto para ellos en un nivel territorial es que campesinos se dividan de campesinos por las titulaciones de la tierra y programas como Sembrando Vida, ¿no? Y hacíamos una serie como de anotaciones. No sé si Mauro quiera leerse algunas, también les podemos pasar este documento, o si quiera referir a algunas de las partes en el comunicado, o Dani, que están presentes y que fuimos sacando para explicar esto de qué significaba el título. Este, pues sí, yo creo que pues ya estás sintetizando mucho de lo que platicamos. Este, sí creo que tiene que ver bueno, el título como en varios sentidos, ¿no? En los cuentos que estábamos leyendo también, y creo que en general hay como varias ideas que como que no había pensado bien en esto hasta que lo platicamos, pero sí hay como una idea que supongo que es como el estilo también de pensar, de comunicar, de estos, de, que los zapatistas han venido como inventando desde hace rato, supongo, que tiene que ver con como un rechazo a como esta cosa de el nombrar o el expresar algo de manera como demasiado rígido, demasiado cuadrado. Hay como una insistencia en que el lenguaje es como algo más que una clasificación fija, no sé qué, como en varias expresiones que yo he escuchado también me resuena mucho esto, ¿no? Como una reticencia a nombrarse de manera definitiva, ¿no? O el autonombrarse. Eh, y creo que tiene que ver también con una cosa de la identidad, que se está jugando aquí también como temas, yo creo que muy delicados, también como muy vigentes, según yo, cuando se habla también de identidades, ¿no? Identidades indígenas o minorías en otro sentido, lo que sea, y de cómo puedes hacer política a partir de una cierta identidad, pero cómo esa identidad pues no la puedes llevar a términos como esenciales, rígidos, esencialistas, etcétera, sino que parece que son como identidades que de pronto sirven para ciertas campañas, sirven para ciertas cosas, identidades más fluidas o, ¿cómo decir?, más tácticas o más operativas, ¿no? Que sirven para ciertas cosas y no insistir en que somos esto y de aquí no nos van a mover, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que en estos últimos textos siento que hay como algo que a mí me gusta mucho de estos textos es que casi como a contrapelo porque fueron estos 30 años como de, o no sé si se celebra o se homenajea o no, lo que sea, 30 años como de aparición pública o lo que sea, ¿no? 94 hasta el 24
Y me llamaba la atención, ahí sí fue muy visible, yo que como de medios de comunicación masivos, no tan masivos, de varios espectros de llamadas izquierdas partidistas, no sé qué, en muchos sentidos, la UNAM sacó en su revista como importante un especial, un dossier especial por los 30 años, etcétera, etcétera. Y hay cosas interesantes, pero me llamaba la atención que siempre terminaba siendo un homenaje, ¿no? E incluso, eh, pues sí, como que gentes de pronto que, como que su postura es muy pro oficialista, era como, no, sí, pero pues hay que celebrar o hay que reconocer la aportación de los grupos, de los zapatistas que desde hace 30 años, como si fuera una cosa del pasado, como si fuera algo acotado a un lugar y como si hubiera algo que homenajear, algo como muy raro, como reivindicando y diciendo, no, el legado de los compañeros, etcétera. Pero en realidad, los últimos textos, yo lo que veo es que se está hablando de, en lugar de afianzar y decir, no, si somos zapatistas o lo que sea, como afirmarse en una identidad o una ideología, como le queramos llamar, incluso fuera de lo indígena también, en los últimos textos, en el último en específico de lo común y eso, pues se dice, ¿no? Decir, no, pues más bien regresemos a la tierra, regresemos a pensar formas económicas de trabajar la tierra, ¿no? Entonces, como en lugar de afianzar y decir, sí, nosotros somos zapatistas, y claro, digo, está eso, ¿no? Pero creo que como algo que yo veo distinto, que a mí personalmente me gusta, es que en lugar de decir, como afianzar y rechazar todo lo demás en términos de política, y más bien es como regresar a prácticas en común que tienen que ver con un cierto uso de la tierra, ¿no? Una distribución del trabajo en la tierra, una cierta distribución, bueno, se habla como un nivel grupal, familiar, colectivo, lo que sea, pero que va a haber ciertas tierras que no podríamos decir que son de alguien, ¿no? No es de nadie, y que más bien quienes la trabajen, quienes usen, quienes eventualmente vivan o lo que sea, hay como una serie de como pequeñas reglas que ellos de alguna forma ponen, ¿no? Que ahorita podemos ver también. Pero me llamó la atención eso, ¿no? Es decir, estas tierras recuperadas, se supone, pues cualquiera puede entrar en ellas y cualquiera puede utilizarlas, siempre y cuando no se vendan, siempre y cuando, en fin, hay como ciertas reglas, ¿no? Pero lo que yo veo interesante es que es como una especie de énfasis en modos de distribución del trabajo, de los recursos o los bienes, independientemente de si coincides con un pensamiento zapatista o no, independientemente de eso, como que ya no importa tanto, ¿no? Como que es, bueno, si estás aquí o estás de paso, o eres un migrante, una persona que se está moviendo, o eres incluso si estás trabajando para tal persona, o incluso si crees en ciertos partidos políticos, o lo que sea, o la nacionalidad, o la identidad, o lo que sea, si tú estás aquí y le entras a un cierto trabajo colectivo, pues entonces puedes aprovechar cierto bien común que es la tierra, ¿no? Durante el tiempo que estés y bajo los acuerdos que tengas, más allá de delimitar el territorio a partir de una identidad o incluso como de una especie de configuración política, porque antes creo que lo marcaban muy así. Es como una especie de cerco y límite, de decir, es que hasta aquí, digamos, el límite es como de hasta aquí todos son zapatistas y más para allá no son zapatistas, pero como que a esa división del territorio parecía que tenía que ver con que tú te suscribías a esa identidad, ¿no? Y los demás, pues son partidistas y no nos metemos con ellos y al revés, ¿no? Y aquí parece que es como esta zona en donde no vale tanto eso, sino que es más bien, si te puedes poner de acuerdo con tal persona o con tal gente o lo que sea, pues puedes operar aquí mientras, ¿no? Digo, con ciertas reglas de rotación, de que no puedes sembrar drogas o no sé qué, hay como ciertas pequeñas reglas, ¿no? Pero eso es lo que a mí se me hacía como más interesante. Bueno, aquí es donde yo me inserto con la idea de lo paracolonial. La pregunta que yo creo que está por detrás de esta apuesta por el común es pensarse
qué había antes de las navegaciones europeas y qué había antes de la encomienda y de la cuota que cobraban los aztecas a a las sociedades organizadas alrededor del imperio que eran sometidas. Entonces, para leer el zapatismo, y eso ha sido para mí una de las, como de los mayores desafíos, y nunca estará completo, siempre hay fichas sueltas y siempre hay juegos en la mente de las personas que estamos externas al movimiento. Hay que leerlo a través de de un pensamiento retrofuturista. Es retrotraerse al futuro. Entonces siempre hay que ir al pasado para caminar al presente, pero uno patina, siempre hay que patinar. Entonces, ¿qué pasa con el común? Parece que el común te regresa a una forma muy arcaica de pensarse la tierra y de trabajarla. O sea, y digo arcaica no en un sentido negativo, sino en un sentido primario, ¿sí? ¿Qué había antes de las estructuras de la paga al rey, de la paga al, al, al rey en el sentido del imperio llamado imperio azteca, que eso también es una cosa que no lo podemos saber con precisión porque el imperio no se consolidó mucho más y no siguió al futuro en un sentido, pero mutuó a Estado, mutuó a independencia y en medio de todo eso también estaban las cuotas que se daba al rey de España. Entonces, ¿por qué yo hablo del siglo XVI para hablar del siglo XXI? Porque para hablar del común era necesario volverse a pensar los escenarios de navegación y descubrimiento. Y eso fue lo que hicieron los zapatistas al ir a Europa y decir, bueno, el escenario que nos plantearon durante todos estos años es que alguien se baja, dice, ahora esto se llama la española, ahora de esto hay que darle tributo al rey y aquí se van a encontrar riquezas. De esto hay que generar un sistema de trabajo y lo fueron construyendo a lo largo de estos siglos. ¿Qué pasa con el otro espejo o el otro escenario que plantea el zapatismo? El zapatismo dice, sí, nosotros vamos a desembarcar en un territorio, vamos a darle un nombre, pero no es un nombre de propiedad, es es un amuleto de resistencia, vamos a decir amuleto de resistencia. Pero en ese escenario que planteaban los zapatistas, ellos se lo plantean para su propia historia, ¿no? Donde ya no hay un conquistador y donde la figura central que se baja del barco a nombrar el territorio ya no es un hombre, sino que es una persona binaria, no binaria, perdón, una persona no binaria, digo en un sentido, ¿cómo podría nombrarlo yo? Pero una persona dual, una persona que encarna el 7 en el sistema maya. Todos esos cambios a la idea de bajarse de un barco, descubrir un mundo nuevo, tener como paradigma esa navegación y ese descubrimiento, pueden determinar que se cambie todo el sistema de producción futuro. Sí, no sé si esto parece muy descabellado, pero cuando yo lo entiendo como parte de mi historia y que a mí me han narrado la historia de que llegó Cristóbal Colón y que al zapatismo a una niña en 120 años se lo van a narrar diciendo que fue una persona no dual, no binaria, la que se bajó del barco y le van a decir es que tu historia de producción y de construcción y de manutención de la tierra no es de explotación, eso es transformativo para toda la historia futura y para crear nuevos modelos uh, del común, como este modelo que están empezando a crear para estos 120 años que siguen. ¿No? Para mí era vital conectar, o sea, para mí era vital que se desquebrajara esa piedra de la historia colonial, porque incluso ellos mismos apelan a decir que fueron perseguidos por 200 años más que los aztecas, ¿sí? O sea, después de
lo que narra el Estado mestizo independiente mexicano de la caída de Tenochtitlan, el imperio español se tarda 250, 200 años en entrar realmente a la profundidad de la selva lacandona. Y cuando empezaron a entrar en la selva lacandona, y esto hace parte de la historia que narran los zapatistas, los lacandones se comienzan a suicidar para que no los tomen. Entonces no necesariamente en toda esta puesta un desarrollo de la hegemonía total en el territorio, porque los que lograron esconderse, se escondieron, y los que lograron suicidarse, se suicidaron. Entonces, otro punto, la historia no parte de 1521, ni de Hernán Cortés, ni de Cristóbal Colón. Parte de la guerra de las castas también, que sucedió en todo Chiapas y en todo Yucatán, ¿no? Y también era por la defensa de las etnias, de las religiones, de los cacicazgos. Toda esa historia necesita ser reescrita nuevamente en el cuerpo. Y cuando puede ser reescrita nuevamente en el cuerpo a través de un performance como viajar en un barco, en un momento en que no es necesario viajar de barco. Es más, no es necesario viajar en barco de vela porque existen cruceros. Ahí está también lo paracolonial, que la tecnología es un desfase, ¿sí? Cuando la historia de la vela, ellos viajan en un barco de vela, en un barco que estaba en muy mal estado. Y la historia de la vela, en la historia del desarrollismo y de la modernidad del mundo, está anclada al siglo XVI. Los barcos británicos que conquistaron imperialmente el Océano Índico ya eran barcos a vapor. Entonces hay gestos muy interesantes como anclarse y repensar las tecnologías. Hay dos imágenes que a mí me parecen brutales, porque hay tecnologías que no son necesarias en el mundo, pero se siguen usando porque implican como pararse en otra ideología. Los zapatistas todavía siguen teniendo como lema y como arma los arcos de flecha, y los utilizan de manera muy distinta a como se usaban en el siglo XVI para defenderse en las orillas de Topolobampo o de Yucatán, de la entrada de Hernán Cortés y de Córdoba, pero paradójicamente una representación indígena e india de ellos propios usando flechas para desvirtuar su uso tecnológico. Pero ellos entienden esa tecnología como una tecnología de reescritura de su propia historia. Y para mí ahí hay una relación con lo paracolonial. Claro, lo paracolonial tiene unas características y unas estrategias, pero todo consiste en zafar de la línea histórica del desarrollismo tecnológico toda forma de nosotros actuar. Entonces, ¿para qué viajar en un barco de vela en el siglo XXI cuando existen cruceros? Porque usted está resignificando otra cuestión. Y esa resignificación del escenario del descubrimiento, que ya no es un escenario del descubrimiento porque todo está descubierto, Europa ya está más que descubierta, según geógrafos, historiadores, o sea, Europa se la conocen de arriba abajo. Ellos dicen, bueno, pues vamos a descubrir, pero no vamos a descubrir nada. Vamos a invertir la historia, a reescribir el siglo XVI, mostrándoles una nueva manera de actuar. Hubiéramos deseado que esa manera en la que actuamos hoy, el mundo hubiera actuado 500 años atrás. Y, por ende, como volver a reescribir la idea de cómo se fija la propiedad y cómo se fijaba la idea del imperio español y de su expansión ultramarina. Hay en los estudios de performance se analizan mucho los rituales del descubrimiento que hacían personas como Cristóbal Colón cada vez que se bajaban del barco, clavaban una espada en la tierra para decir esto le pertenece al Reino de España. Ese era el contrato, la manera de crear el contrato o el título, de crear un título sobre la tierra que era performático y que hoy se hace con una firma, ¿no? O sea, todos estos detalles reescritos y que parecen tan
mínimos realmente podrían haber cambiado toda la forma en que vemos la historia hoy. Pero bueno, evolucionó y claro, en algún momento fue la espada y fue la guerra y hoy también sigue siendo la guerra, pero es el papel. Y la legalidad del siglo XVI se convirtió en la legalidad del siglo XVIII y la legalidad del siglo XX del Estado mexicano, ¿no? Yo me pregunto, y esta es una pregunta que voy a dejar abierta, los zapatistas dicen que el común no es igual a lo comunal y a lo ejidal. Muchas de las personas que admiramos la construcción de comunidades y colectividades indígenas y campesinas de resistencia, les admiramos porque consiguen mantener sus territorios ejidales y comunales. Pero lo que yo siento que el zapatismo está planteando hoy es también preguntarle a las sociedades colectivizadas bajo esos modelos si realmente ellos hoy siguen siendo autónomos o si esos modelos también están coaptados por el Estado, tanto que lo ejidal y lo comunal se volvió una forma también de apropiación de la tierra. ¿Sí? Y les están diciendo, sálganse de ahí, no sigan creyendo el falso espejismo de que están realmente manteniendo una horizontalidad comunal tal como la han planteado por décadas o por siglos. Tal vez hoy ya está agotada, pero eso es una pregunta que a mí me surge leyendo todo esto, si lo comunal y lo ejidal está tan coaptado que hoy está agotado. Yo les quiero ceder el micrófono también, si tienen preguntas y comentarios, cuéntenoslo, porfa. Yo creo que Nat quería decir algo. Sí, dale. Wow, es que escuchándoles como que me vienen, porque se cruzan muchas cosas, ¿no? Esta idea de qué hace un territorio, qué hace, qué es lo común, esta idea de la performatividad y las relaciones que tenemos con la tierra, ¿no? Eh, también lo del mar y la historia que se construye a través de ella, como que, bueno, son muchas cosas que me atravesaron, ¿no? Pero me voy a quedar un poco con tu última pregunta, porque es lo que alcanzó a retener ahorita un poco. Eh, y sobre todo, bueno, que yo hablando en un contexto de urbano, ¿no? Porque pues yo vivo en la Ciudad de México, no vivo en afuera ni en un contexto rural, y sobre todo por los procesos de gentrificación que actualmente estamos atravesando, que se está viviendo no nada más aquí en la Ciudad de México, sino también en otras ciudades, eh, como lo que está pasando en Oaxaca, etcétera, ¿no? Y conforme a esto, sobre lo común no es igual a lo ejidal y a lo comunal. Bueno, eh, y repensando, por ejemplo, los grupos o los colectivas que siguen resistiendo, por ejemplo, aquí en la ciudad, en Xochimilco, y yo conozco a varias como colectivas que están intentando, ¿no? Pero es muy fuerte la presión, eh, digamos que casi, casi si no te alías con el Estado en sus programas o en sus apoyos o en esto es muy difícil como de sobrevivir, sobre todo porque pues no contamos con un sistema de organización político como lo tienen las comunidades zapatistas, por ejemplo, ¿no? Que son autogobiernos o que tienen otra estructura, ¿no? De cómo organizarse. Entonces hay mucha presión, ¿no? Hacia los políticos, que diga, desde los políticos, desde la política, pero no solo desde la política, sino ahora, pues,
también lo vemos con otros grupos, ¿no? Con los grupos de narco, por ejemplo, y bueno, pues la inmobiliaria, que en este caso pues es la hidra, ¿no? O sea, uno de los brazos de la hidra, ¿no? El capitalismo, ¿no? Y me llama mucho la atención porque en otras localidades, en otros lugares donde he observado que mucha gente que no es mexicana o que llega de otros lares, llegan de manera diferente a habitar el territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que compran la tierra, o sea, lo que mencionabas, ¿no? De este sistema del papelito, que es muy, muy funcional no solamente con la tierra, sino también con las personas, ¿no? O sea, si tú no tienes un papelito, es muy difícil que entres dentro del sistema hegemónico y puedas tener acceso, ¿no? A muchos lugares, ¿no? A la academia, a eh, sí, a alguna empresa, etcétera, ¿no? Eh, Tienen el papel, pero no se involucran, ¿no? Entonces, parte de lo que en algún momento, en algún grupo hablábamos era qué hace el territorio un territorio, qué hace que nosotros nos identifiquemos con ese territorio, ¿no? Y entonces no es como tener los papeles de que, mira, me compré un terreno y este terreno lo quiero hacer comunal y así como idealizar, ¿no? Esta idea de, ay, sí, vamos a hacer una comuna y shalala, shalala, siendo que las dinámicas en las que estamos inmersos, pocas herramientas tenemos, bueno, a excepción de la enseñanza desde el zapatismo, pero pocas herramientas tenemos para consensos, para poder llevar diferentes modelos como cooperativas, como, no sé, otro tipo de organizaciones no jerárquicas y en donde esta idea de lo comunal no tenga nada más que ver con, es que estoy aquí parada, ¿no? Y es lo que tenemos en común, sino también, por ejemplo, el lenguaje. Y sobre esto también, Yasnaya Aguilar, no sé si le hayan escuchado, pues menciona la importancia del lenguaje, ¿no? De nada sirve que yo me adhiera o me reconozca como persona que tiene indígena, por ejemplo, ¿no? Que hablo náhuatl, si yo en mi espacio no tengo esa red, ¿no? No tengo esa comunidad, ¿no? Prácticamente estaría hablando yo conmigo misma el idioma, ¿no? Entonces, el idioma, el lenguaje, es una parte importante de nuestro sentido de lugar, ¿no? De nuestra pertenencia a algún territorio. Pero yo no creo que solamente sea el lenguaje hablado, ¿no? El lenguaje oral, sino también otros tipos de lenguajes, ¿no? Esa performatividad de la que hablabas, ¿no? También como nuestra relación con la tierra, nuestra relación, nuestros rituales, nuestras prácticas. Y eso también nos hace tener algo en común, pero todavía no lo suficiente, creo, como para crear un arraigo, un sentido de lugar en un territorio. Entonces, ¿qué otra cosa sería algo que nos una, ¿no? O sea, que no solo, es que yo también pienso así o hago esto, ¿no? Sino, ¿qué es lo que nos haría como parte de algo, parte de un territorio? Bueno, puede ser el lenguaje más, no sé, algunas símbolos que tengamos acerca de la tierra, la relación que tenemos con la tierra, los rituales, las prácticas comunes. No sé, ahí en ese sentido, ¿qué más faltaría, no? O no qué más faltaría, sino como qué es lo que hace que se vuelva, se haga comunal, ¿no? O sea, se haga realmente como, no porque vivo aquí quiere decir que pensamos igual, ¿no? O que vamos a actuar de la misma forma. Hay mucha gente que llega y que se involucra con la comunidad, hace faenas, y esa es una forma de conocernos realmente. Porque yo te puedo decir, pues yo aquí conozco a todos mis vecinos, ¿no? Ponle. Pero en realidad, pues no les conozco tan bien, ¿no?
si yo hiciera algunas actividades o ellos hicieran algunas actividades o hubiera actividades en donde nos involucremos todos, entonces ahí yo creo que habría otra forma de conocernos y de tener diálogos y de tener encuentros. Pero de otra forma es como, pues está en su casa, ¿no? Está en su propiedad, puede hacer lo que quiera en su propiedad y yo puedo hacer lo que quieran, o sea, bajo esa lógica de la propiedad privada, ¿no? Entonces, pues me quedo con esta pregunta, ¿no? Porque realmente sí yo creo que es muy cierto que lo común no es igual a lo ejidal y comunal. Podemos tener muchas cosas en común, pero eso no significa que vayamos a jalar parejo. Cuando se cambió la ley de la tenencia de la tierra aquí en México, muchos territorios, muchos espacios, sobre todo en Xochimilco, en Tláhuac y en Milpalta también, bueno, con este pasado urbano, rural, empezaron a vender, o sea, parte de los ejidos, pues las personas empezaron a vender sus terrenos, ¿no? ¿Por qué? Por la presión, pero también yo creo que no tenían ese sentido de comunidad realmente. O sea, como que no había una cohesión o un sentido de, bueno, nosotros somos este grupo, ¿no? Y empezaron a vender sus terrenos, ¿no? Y es algo muy curioso porque justamente ahorita con los procesos de gentrificación, mucha gente quiere comprar terrenos y sin embargo se les ve como personas ajenas, ¿no? Entonces eso me parece muy, pues, curioso o interesante. Y bueno, pues me quedo con tu pregunta y nada, es todo. Hay varios caminos que se abren ahí. Otra de las preguntas que surgen dentro de esta larga como epistolaridad que el zapatismo hace en 2023, y es que no se habla mucho realmente de qué pasa entre Palestina e Israel. Todos sabemos qué está pasando y comprendemos el proceso tan brutal de deshumanización que se está llevando a cabo, y realmente, o sea, si eso está sucediendo hoy, que existen todos estos medios tecnológicos y todas las personas que se mueren en nuestros ojos, quiere decir que el siglo XXI va a estar lleno de la desaparición de mucha gente, que parece imposible frenarlo, ¿no? Y yo no, o sea, no quiero ser determinista, pero lo que abre esto es otro camino aún más complejo que yo no había visto vislumbrar, y es la batalla simbólica por el territorio. En las últimas semanas hay un lobby israelita que paga a académicos por hablar de la indigenación israelita del territorio palestino. Es decir, ellos también son indígenas. Entonces hay una lucha incluso colonial por la forma en que hoy se lee el indigenismo para perpetuar la colonialidad en los territorios. Yo creo que el zapatismo está viendo esto. Yo no lo admito con seguridad. Vi un post de diferentes personas que están diciendo hay que tenerle mucho cuidado a la academia y cómo se están llevando a cabo todas estas formas de estudio de los monumentos que están actualmente en Palestina y que hoy se dice fueron hechos por judíos. Porque esta reindigenización lo que pretende es crear un encuadramiento colonial nuevo para el siglo XXI que nosotros ni siquiera habíamos visto llegar y que va a suceder en nuestro rostro, ¿sí? ¿Qué pasa con esa reindigenización? Que hay que responder a eso. Y yo también siento que el zapatismo se está descobijando de un cliché tan absoluto que está tomando la conexión de la tierra, la habitación, el lenguaje como territorio y todas esas luchas que vendrán. Justo con Abril estuvimos en el 2022 en una conferencia de un señor de Irán. Y entonces el señor de Irán lo que hacía era, él es como futurólogo, y él decía, el siglo XXI va a tener dos grandes salas.
la gestación de megaproyectos, de trenes como megaproyectos en todo el mundo. O sea, el mundo se va a volver una conexión de trenes por todos lados. Y dos, el trabajador del siglo XXI no debe hablar la lengua del lugar que habita. Porque si habla la lengua del lugar que habita, no puede sindicalizarse, no puede crear, o sea, si habla la lengua, se sindicaliza y ya no nos conviene. O sea, acabar con esto. Crear redes sociales emocionales y afectivas, familiares, que lo pueden ayudar a mantenerse y a defenderse. Sí. ¿Es una persona no vulnerable a la esclavización? Sí. Entonces hay que generar olas y olas de personas que migren a lugares donde no puedan tener esa conexión tan rápido con la lengua. Y eso se ve en muchos lugares, o sea, eso ha pasado con las personas de Haití. Muy difícil o sea, después de años aprendieron brasileño, aprendieron francés, no, francés hablan, aprendieron brasileño, aprendieron español, ¿sí? O son sus descendientes, a hoy con 2 o 3 años los que hablan alguna de esas lenguas donde ya migraron a trabajar, pero ahora están migrando nuevamente y pasan por México para ir a Estados Unidos, donde van a tener que aprender inglés, ¿no? Entonces él decía, básicamente nosotros, el siglo XXI es la consolidación de las oleadas migratorias asesinas. Necesitamos trabajadores que estén totalmente descobijados de la más mínima posibilidad de comunicarse para que no creen arraigo y para que no pueda ser, para que no sea tan fácil su defensa de su propio derecho a vivir, sino que sean explotados y explotados, y básicamente en dos modelos, el modelo de ciudad global y el modelo de megaproyecto global, el modelo de los trenes y los parques comerciales alrededor, donde toda esa gente va a ir a trabajar en México. ¿Sí? Él hacía la comparación entre México e Irán, porque estudia esos dos casos, pero dice que va a pasar en todo el mundo, incluso con etnias menores, o sea, en China no todo el mundo habla mandarín, pero claramente lo van a mover entonces en la ruta de la seda, y los uigures y seguirán siendo trabajadores ínfimos, sin ley, sin territorio, estos grandes megaproyectos. Entonces, a mí me bastante interesante que se está abriendo hoy de reindigenizando y cómo está descobijando de esto sin perder, sin perder su misión, su ¿no? Fueron 20 comunicados y yo hablaba con Mauricio, incluso hablamos en algún momento de la numerología, ¿no? Y con Daniel, son 20 comunicados, son 20 meses que cierran el ciclo mayo del año. Entonces, cerrando un ciclo, de años los que cierran un ciclo mayor. A 20 años se cierra en la ¿Qué ciclo están cerrando los zapatistas? Para decir 20 hoy. Quieren hablar de profecía o de transformar. Hablan del número 7. Entonces te mandan 7 comunicados, mandan 7 profecías, mandan las 7 lecturas. Y ustedes lo van a venir y buscan los comunicados zapatistas. Ponen y va a salir muchas cosas. 7, cómo trabajan el 7 en diferentes ámbitos, ¿no? No sé, ¿quiere comentar algo? ¿Conoce un poco de esto? También a Mauricio o Gabriela. Yo quisiera agregar algo. Soy Diana, estoy acá escuchando. Y me parece bien importante esto que dices de como la reindigenización o como la apropiación de conceptos supuestamente decoloniales por parte de Israel. Como que he visto que se está viendo esta apropiación como desde, o sea, tuve una experiencia en un campamento climático de izquierda en Alemania, donde se dio trainings para hacer acciones climáticas, pero también se daba como pláticas de decolonialidad, anticolonialidad. Y había una chica que dio una plática sobre decolonizando el judaísmo. Entonces yo pensé que, o sea, me metí como pensando que iba a ser una separación clara entre judaísmo, sionismo, toda esta situación.
y en realidad todo fue una apología para el genocidio. O sea, todo lo que la chava decía es que los judíos pues eran una minoría, eran people of color y eran indígenas. O sea, utilizó esos tres conceptos para decir somos minoría porque somos menos de 2 millones de judíos, somos people of color porque pues no somos blancos y somos indígenas esa tierra y tenemos el derecho legítimo a tenerla de vuelta, ¿no? Como la restitución y el tener la tierra de vuelta. Entonces, pues he visto mucho que esta como apropiación de términos supuestamente decoloniales pues afecta a muchos ámbitos y afecta a las personas que supuestamente se está tratando de, bueno, a las personas que siempre han sido oprimidas, pues a las que más termina oprimiendo, como pues vemos muchos académicos blancos hablando de nuestras culturas, nuestras tradiciones, cuando los tipos no tienen nada que ver con esa tradición, de ninguna manera han sido las personas más oprimidas. Y me gustó muchísimo el texto que sacaron los zapatistas, uno de los últimos comunicados, cuando hablan de la pirámide invertida. Como que muchas veces se hace esta apología de, ay, pues los indígenas, qué chidos son, toda la cultura, todas sus tradiciones, eran astrónomos, matemáticos, y generalmente como esos símbolos de poder son los que la élite trata de resguardar como de un pasado milagroso, pero más bien son vestigios también pues de una esclavización o de una opresión de ciertas personas, ¿no? Como que si tenemos este tipo de monumentos, evidentemente hubo personas que fueron oprimidas para construirlo, ¿no? Entonces la idealización como simple y de todo el pasado indígena, como si solo fuera uno, como si hubiera sido maravilloso, como que es bien, bien peligroso. Y me gustó mucho este texto de los zapatistas, como diciendo, pues es que tampoco hay que elogiar todo lo que pasó todo el pasado, toda esta historia, pues también como recreada e inventada desde la modernidad. Como que eso a mí se me hizo bien importante, como pues verlos también como los sujetos modernos que son, los zapatistas, capaces de criticar el propio pasado, ¿no? Y capaces o sea, criticar este pasado para ver hacia dónde se apunta en el futuro. Entonces, eso a mí se me hizo bien, bien chido. Bueno, fueron varias ideas las que dije, pero sí estaban conectadas según yo. y ya aquí sigo haciendo el harvesting. Decía Abril o más, o Gabriela, por ahí. Una de las que pensaba la pirámide cuando comencé la investigación de por qué el zapatismo montado en un barco que había pasado barrios, ciudades, zonas muy específicas. En algún momento yo decía, pero fueron random o realmente está todo muy planeado. Y, y entre eso, ellos de Yucatán a Isla y raciones del siglo XVI se dice que el encuentro que tuvieron los españoles fue en el estrecho de Isla Mujeres. Los españoles en barcos tan grandes podían llegar, escuchan a la portada, a mí. Sí, un poquito. Eh, a lo mejor sin video se escucha más chido, no sé. No, es audífonos. Ahora se escucha mejor, ¿cierto? Estaban Creo que fallando. sí. Entonces, el primer encuentro del siglo XVI, dígame. Ah, bueno, perdón. ¿Está bueno? Bueno, ese primer encuentro del siglo XVI, narrado en los libros españoles, escrito por una de las personas que más escribió sobre eso, pues, que ahora ya no me acuerdo el nombre, creo que es Pinzón o algo así, en las navegaciones de Córdoba y de Cortés, los barcos se quedan atascados, eran unos barcos enormes, entonces los barcos no podían llegar a la orilla. Y
ellos cuentan que los indios les mandan unos barcos muy pequeños que se llaman cayucos hoy. Y desde allá los reconocen como cayucos desde el siglo XVI. Y les mandan los cayucos para ayudarlos a llegar a la orilla, porque si los barcos se acercaban demasiado a la orilla, se encallaban. ¿Qué pasaba? Los mayas ya tenían sus propios barcos y básicamente utilizaban Isla Mujeres como un templo. Era un templo a una diosa muy específica que se llama Ichel, y es la diosa del amor, de la creación, y tenía pues, su estructura, su arquitectura. Esa relación con la navegación fue totalmente anulada en toda la historia de los mayas. Es más, se dice que los mayas no salieron nunca de su territorio, o sea, que no eran navegadores. Y la lógica para transformar también esta historia de la negación, de la negación de la navegación en los mayas, diciéndoles que ellos solo miraban a las estrellas, pero ¿por qué si tenían estrellas y sabían todas las estrellas no eran capaces de coger un barco y llegar a Angola? Sí, que ha sido una humillación tecnológica, una humillación de conocimiento brutal que se le han hecho, ¿no? A sus sociedades. Entonces ellos dicen, ok, si se equiparó, si se creó la negación de la navegación en los mayas, nosotros vamos a ir de barco a Europa. O sea, no importa si lo hicimos 500 años antes o 500 años después, lo podemos seguir haciendo cuantas veces queramos. Entonces, o sea, hay que descentrar todas esas narrativas. Se ha investigado últimamente, hace muchos años, se está investigando que los mayas básicamente comerciaban bajo el trueque con los taínos que estaban en las islas del Caribe y que llegaban hasta Venezuela en barcos como cayucos por la costa y que tenían puertos que hacían con conchas marítimas. Entonces, bueno, todo esto se ha ido transformando, pero la lógica es que siempre que hay que contrarrestar o crear una visualidad, una contrasimbología, penetrar la historia y penetrar la narrativa. Con lo de las pirámides fue lo mismo, porque se le da el nombre de pirámides porque se cree que eran las pirámides egipcias o eran algunas pirámides y que estaban llegando a esa zona en el Mediterráneo para llegar a las Indias orientales, al mar Índico. Entonces le dicen, ahí está la pirámide del Nilo, por eso toma el nombre, pero para estas sociedades eso nunca se llamó pirámide, ni tenía la lógica sepulcral, tenía la lógica monumental, no la de ser sepulcro, no la de ser solamente tumba, ¿no? Y yo creo que el zapatismo, cuando hace este tipo de inversiones y de lógicas, claro, vamos a pensar en la construcción de la esclavitud y de cómo se forjan las pirámides y cómo se construyen. También hace la negación a que sus propias estructuras en algún momento se construyeron bajo las mismas lógicas, ¿no? Toman otro camino, otra vez se desvían y saltan y juegan y van del pasado al presente y retoman otra estructura. ¿Cuál fue el regalo que los zapatistas le trajeron a los europeos acá? 4 cayucos, 4 barquitos hechos de un palo de madera de uno de sus mejores árboles como ofrenda. O sea, y fabricaron un objeto que podría pensarse está hoy en un museo de etnografía o de antropología del siglo XVI, XVIII. Cogieron la misma forma de construcción porque sigue estando en su saber. Hicieron un barco completamente contemporáneo y además de eso se lo traen de regalo a una sociedad que le ha dicho que eso no sirve para nada, que solo puede estar en los museos y pueden estar como antigüedades, ¿no? Entonces, cuando se encuentran esos hilos de ruptura, yo creo que ahí es donde emerge esa idea de lo que es resistir, de lo que es reescribir y lo que es pensar de una manera colateral y paradójica o como ese camino que ni siquiera podría decir es alternativo, sino que es completamente otro, ¿no?
Bueno, yo hasta aquí paro, pero si usted tiene más comentarios, les abro el micrófono. Pues Tal sí vez hay, estaría, Mauro, perdón, iba a decir que tal vez estaría chévere que alguno de ustedes leyeran uno de los cuentos donde el zapatismo comienza a planear el viaje a Europa, que eran como de 1997 o 99, pero bueno, lo podemos hacer después. Escucho tu comentario. a ver, estoy en el documento. Lo voy a compartir otra vez en el chat nada más porque no sé si todos lo vieron ahí, pero bueno, ese doc que acabo de compartir, según yo es abierto bueno, ahí pegamos yo estoy anotando cosas hasta arriba, de ahí vienen los fragmentos que tomamos como base, ¿no? Entonces, en ese texto, es que tampoco puedo compartir la pantalla, pero ahí viene en ese documento, hay uno del 97, uno del 2002 y otro nada más son esos dos, ¿no? Ah, del Otro 99, en 99, 1999. ajá. Este, pero bueno, sí, digo, podemos leerlo, aunque también estaba pensando, eh, bueno, no sé si por el tiempo también nos da chance de como empezar a leer como los cuentos, porque también estábamos pensando hacer sesiones un poquito más o menos breves, pero bueno, ya depende eso también, ¿no? Y luego también yo no sé si podemos ver los dibujos, porque ya como que se hizo de noche y ya casi no se ven. Tampoco se pueden hacer grandes, ¿verdad? Como en la compartirlos. ¿Sí se ve Ah, ahí es o que no? no. Sí, pero es que se quedó anclada, creo que la pantalla de Lorena, ¿verdad? Ya, ya, ya. A ver. Ah, sí, creo que ya. Creo que si dejas de compartir pantalla, Lorena. Yo ya lo estoy viendo más en grande. Está un poco al revés, pero sí, sí, sí se ve chido ahí. No tiene derecho ni revés. Ah, sí, es que fueron o sea, como que estuvimos de varios lados. Pero bueno, o sea, como que lo que anduvimos, no sé si, o sea, como que lo que andábamos anotando eran más que nada como algunas frases que nos llamaron la atención, sobre todo este, el aspecto de los papeles, de lo, y del territorio. No sé si se alcanza a ver como también como que tratando de traducir esta cosa del pensamiento oceánico con los dibujos. Entonces anduvimos así haciendo varias eh, notas, por ejemplo, eso de una historia por revelarse como que en relación a lo de lo paracolonial, ¿no? Que era como, creo que está chido porque puede leerse de varias formas, ¿no? Como revelarse en términos de que aún no se muestra, pero revelarse también en términos de rebelión. Y, por ejemplo, también eh, esto que mencionaba Nat sobre qué otro tipo, o sea, cómo se hace falta otro tipo de organizaciones más cooperativas, también la relación entre territorio e identidad, esta idea de que en los, por ejemplo, en los comunicados zapatistas de ser y no ser, ¿no? Como lo de la idea la figura que usa mucho del gato perro, que es perro y es gato, pero también
el aspecto que se mencionaba, que se estaba elaborando mucho, era la relación de la identidad, ¿no? O cómo son identidades como estratégicas. Y por otro lado, eh, esto de desconocer los títulos, ¿no? Que también sirve como mucho, o como que se puede escalar de muchas maneras, desde el título universitario hasta el título de propiedad, hasta el título de una obra de arte, ¿no? O sea, como esta idea de la relación entre nombrar y la idea de propiedad privada. Eh, y, ¿cuál era más? O no sé si tú quieres decir algo, Diana. Ah, la idea de regresar, por ejemplo, eh, a la tierra, ¿no? Que era como, pero al problema de la tierra, como, como se plantea en este último comunicado sobre como deshacer la propiedad o irse a formas de propiedad que no son, o que no sean, digamos, puestas en marcha, ¿no? Como más allá de la idea de la propiedad digital o comunal. ¿Qué más? Por aquí está apuntado el señor de Irán. Y pues también como el aspecto del agua, ¿no? Como cómo contar la historia no a partir de la tierra, sino contarla a partir del agua, pues es un tema que se repite mucho acá en el dibujo. También como, pues yo lo pensaba como es como una historia más líquida, pero también más viva, ¿no? Eh, También, Así que sí. bueno, aquí puse este concepto cuando hablaba esta Lorena de como una nación conjunta, entonces puse como conjunas, como ella puso conjuración, ¿no? Entonces puse conjunación. Y pues sí, lo del título se repite mucho, creo que lo están viendo todo al revés, pero bueno. Bueno, también esta historia de la esclavitud, de cómo fueron tomados muchos mayas después de la guerra de castas y fueron enviados a Cuba, como, bueno, pues aquí estaba el Enequén, como el material que fue explotado en esa zona de la península de Yucatán. Eh, pues sí. Escarabajo. Sí, aquí está Durito en su isla. Es ¿cómo se llama? La Ceiba, ¿no? Uh-huh. Pues hay varias cosas pasando. Cuando leía el zapatismo, o sea, leyendo sus cuentos, yo pensaba que sus cuentos eran cuentos. Y lo que más me causó impacto, o sea, lo que más me descolocó en la vida es que todo era real, pero que el cuento disfrazaba algo que sí realmente habían hecho o que iban a hacer. O sea, todo es metáfora, cuento, historia, narración, pero todo lo que se escribe o ya se ha hecho o se va a hacer, ¿no? Y los cuentos de Don Durito básicamente eran las pruebas para saber cómo era que realmente iban a viajar a Europa o cómo, cuántos caminos para viajar a Europa tenían, ¿no? Uh-huh. Y así intentaron básicamente desde 1994. Yo tuve la oportunidad de preguntarle a una persona que se llama Libertad, que entiendo era el buen gobierno en ese momento, y yo le pregunto a ella, ¿y cuándo se les ocurrió la idea? Muy seco, ella es muy seca, y me dijo, hace 40 años decidimos viajar a Europa. Y en un momento me dijo, no, hace más tiempo. Y yo me quedé obsesionada y yo dije, ¿cómo es esto posible? Pero ¿cómo, cuándo empezaron a hacer esto? Y ahí fue donde los cuentos aparecen como modelos y formas en las que ellos ya estaban planeando esto y siempre estaban presentes, pero tal vez nunca los leímos o nunca nos dimos cuenta que estaban, ¿no? Para mí es supremamente
O sea, realmente me parece transformador el lenguaje, porque el lenguaje no es una cosa escrita. O sea, la palabra firmada, palabra hecha. No hay otra manera. No, no sé si quieran leerse uno de los cuentos, porque sí me parece muy bonito de tener esa conexión y luego tal vez en un futuro leer los más. Tienen cientos y muchísimos de estos cuentos. Voy a habilitar la pantalla, tal vez Mauricio quiera leer, Nat, Gabriela. Tal vez uno corto, el de 1997. ¿La puede ser un poquito más grande? Un zoom, ándale. ¿Desde la postdata? Sí, A ver, postdata, que alerta a todos los policías. Según informes de los satélites de la OTAN, se rumorea que los delegados zapatistas planean llegar a Europa a pie, cruzando por el estrecho de Bering. Otras fuentes aseguran que será nado y que los delegados están tan bien preparados que cruzarán el Océano Atlántico con rutinas de nado sincronizado. Algunos más dicen que por aire, en uno de esos globos que el Heriberto y la Eva suelen reventar. Los más aventurados sugieren que será bajo tierra, a través de un túnel construido por los antiguos mayas y que fue usado en otras épocas para mandar a nuestros cocineros a enseñarles a hacer paella a los españoles. Lo cierto es que la mula del mayor Moisés no aparece por ningún lado. ¿Será? Dice, zapatos en Europa, julio de 1997. La fecha, 12 de octubre, en la que empiezo a escribirte estas líneas, no es accidental. Nada es accidental en los zapatistas. Nosotros no podremos asistir a la convención en Madrid, pues planeamos invadir Europa en fecha próxima. Y como te imaginarás, hay mucho trabajo. Pero lo peor no es eso. Resulta que no los puedo convencer de que con cayucos, canoas hechas ahuecando un tronco de árbol, no vamos a llegar muy lejos. Claro que no voy a pasar por alto el detalle de que Chiapas no tiene salida para el océano Atlántico y que, puesto que no tenemos para pagar el peaje del Canal de Panamá, tendremos que dar la vuelta por el Pacífico, bordear las Filipinas, la India, África y remontar hasta las Islas Canarias, porque sería de mal gusto llegar por tierra. Tendríamos que atravesar Mongolia, la antigua Unión Soviética, Europa Oriental, pasar por Francia, dar la vuelta por Italia y llenamos de pasta y llenamos de pasta y después cruzar los Pirineos. No es que nos arredre la caminata, pero con tanto ajetreo se maltrata el uniforme. ¿Qué dice? Inauguración del Aguascalientes en Madrid, 12 de octubre de 2002. en 2002, o sea, esto era una conjunción mía. Los zapatistas planeaban realmente viajar en 2002 y no en 2021. Algo sucedió y no pudieron viajar en esas fechas. Ya tenían planeado todo el viaje y no pueden viajar. Y mandan ese comunicado y esto es 2002 y dicen sobre la inauguración de los Aguascalientes en Madrid, pero el primer Aguascalientes de los zapatistas realmente, y con Abril lo veíamos, el primer barco del zapatismo es este barco, y es un barco que es un escenario, y está hecho en 1994, y es el primer espacio que los zapatistas abren a internacionalistas para escuchar por qué estaban luchando. Entonces es muy simbólico que ese barco que se llama Aguascalientes
recordando la Convención de Aguascalientes, donde estaba Zapata, Villa y Carranza, firmando un pacto democrático, los zapatistas vuelvan y lo hagan en un escenario de madera, que es una biblioteca, y donde las velas del barco sean las banderas mexicanas. No sé por qué hasta ahora muy poca gente se había fijado en este detalle, y que la historia del zapatismo comienza en un barco, y la historia del barco como esta tecnología de agremiación global, porque eso ha sido el barco también, ¿no? Pero ellos le cambian el significado, dice, ok, el barco fue un modelo de transporte global de esclavos. Ese es uno de sus mayores significados. Entonces nosotros vamos a hacer un modelo de agremiación colectiva, global, de gente de abajo, de Europa social, de América social en ese momento, de todo el mundo, ¿no? Y hacen el barquito. Y en el 2002 se planteaban como, o se imaginaban que querían ir a construir un barco en alguna parte de Europa y no pueden viajar, pero terminan viajando en 2021 en un barco real, que vuelve e invierte la lógica del lenguaje. El barco se llama La Montaña, y acá hacen la montaña, en la montaña el barco, ¿no? Bueno, yo con esto quería cerrar. A mí todos estos detalles me fascinan. Abril, que con quien nos he compartido y con quien lo hemos compartido, nosotras en realidad enloquecemos porque decimos, esto es demasiada belleza, es demasiada poética en el mundo para gestionar la política, ¿no? Para crear colectividad. Y es muy bello cómo el ámbito estético es indisociable de lo político, ¿no? O sea, la rebelión, la lucha como un acto estético que no se puede solo aprisionar en un museo, ¿no? Como que no es un acto solo de representación, sino es un acto de acción, de encarnación, ¿no? Más bien es una encarnación. Hace rato hablabas del viaje como un performance, o sea, y tal vez como en nuestra mente occidental sí puede funcionar como performance, pero más bien es como una nueva encarnación de la historia. Eso se me hace muy chido, y como, pues sí, reconocer toda la poética y toda la belleza en la emancipación es bien importante, ¿no? Como no dejarla de lado. Bueno, yo creo que hasta hoy, no sé, hasta ahora, a mí me gustaría ir despidiendo la sesión. No sé si Mauro quiere decir algo ya para finalizar o cierras tú, pero para mí, bueno, hay mucho que discutir, pero también habrá oportunidad en próximas ocasiones para hacerlo, incluso para desmenuzar muchos de los tópicos que quedan aquí pendientes, como la esclavitud, cómo se ha narrado en México la esclavitud. No, esta es una de las cosas que a mí también me apasionan hoy, ¿no? Cómo se ha entendido la migración china en Chiapas y en México, y los coolies en el Caribe, ¿no? La migración china en el Caribe y la migración filipina a México, o la esclavitud filipina en México. Sí, yo, eh, bueno, intenté anotar varias cosas también en el doc, que entre apuntes y cosas que se me quedaban o cosas que creo que eh, podemos comentar. Hay varias, hay muchas cosas. Yo me quedo también como con varias pendientes. Este, eh, por ejemplo, el tema del papel, el tema, la historia colonial del papel, en qué sentido el papel, cómo, cuándo es que el papel, así literal, el papel como técnica de lectoescritura. De hecho, supongo que hasta hay como toda esta reflexión de la lectoescritura como tal, ¿no? Cuando se vuelve en la historia colonial como esta cosa de el título, el papel, que es un texto, es una firma y eventualmente como una especie de sello, ¿no? Eh,
cuándo pasa esto, porque es muy explícito, ¿no? Ahí sí, a veces sí es muy metafórico, pero otras veces sí es muy, muy directo, sí, o sea, es como, o sea, ¿por qué nos relacionamos a través de creencias en papeles, ¿no? O como en cómo es que llegamos a tener fe, y ahí se conecta un poco con el tema del dinero también, ¿no? ¿Cómo es que tenemos fe y depositamos relaciones de poder y afianzamos ciertas garantías, poder como de fijación, lo que sea, en cosas como papel, ¿no? Por ejemplo, lo pensaba también como un tema pendiente que a mí me voló un poco la cabeza releyendo estas cosas del papel, ¿no? Sobre todo si pensamos que justo estamos un poco, digamos, en la historia así como ya muy de progreso, de supuesta, como esta idea de innovaciones tecnológicas, entre comillas, pues casi casi uno diría que es lo contrario, ¿no? O sea, se supone que se está yendo, una cierta humanidad está yendo hacia la digitalización, ¿no? En donde ya casi nadie escribe con papel. O sea, estamos usando pantallas, ¿no? O sea, ¿en qué momento se pasó? Y sin embargo, permea una manera de leer y escribir y firmar electrónicamente todavía, ¿no? O sea, como que estoy intentando hacer como estos puentes de lo que ellos están pensando, este pensamiento zapatista a partir de una realidad rural, agrícola, del trabajo con la tierra, etcétera, etcétera, como para nosotros que trabajamos con pantallas en muchos aspectos de nuestra vida, por ejemplo, y que ni siquiera poseemos como tal muchas veces propiedad, al menos yo no, y muchas personas que conozco tampoco, ni siquiera estamos en esa condición de debatir qué vamos a hacer con nuestro pedacito de tierra, ni siquiera, ¿no? Entonces, ¿qué significaría fuera de Chiapas, por ejemplo, en este caso? Para no romantizar y no como decir, ah, sí, claro, porque esas experiencias en Chiapas, ¿verdad? Así como que, pues no creo que vamos por allá y no tiene mucho sentido, ¿no? Sino qué significa esta idea del papel como firma, etcétera, lo que estamos platicando, pues, de la comunicación, del nombrar, de estos nuevos relatos, de la concepción del tiempo y la memoria diferente, lo que sea, también en nuestros propios contextos, ¿no? Como decía, también, bueno, como platicamos también, ¿no? Hace ratito, entonces, eso me quedo pensando, ¿no? Cómo pensar esto del común fuera de un contexto rural, agrícola, en las ciudades que se habitan, y qué significaría entrar en una dinámica de pensar en comunes fuera de eso, ¿no? Fuera de la tierra así literal. Y bueno, y también literal, pero bueno, ya implicaría, hay como otras mediaciones, ¿no? Con las que tenemos que enfrentarnos, yo creo. Pero bueno, hay como muchas cosas y creo que también los cuentos, estaría bueno en otra ocasión leer los cuentos. Yo también creo que sería bueno ir despidiendo sesión ahorita.